Buenas noches con todos, licenciados y licenciadas. Entonces ya tenemos presente a la ponente del día de hoy y ya usted puede iniciar cuando guste, licenciada. Ok, gracias, gracias. Buenas noches con todos. Es un gusto para mí estar con todos ustedes y bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Este, no sé si me podrían, por favor, porque como tengo con IDECAP bastantes grupos, entonces no sé si ya he tenido clases con ustedes para hacer una pequeña presentación, si no ya vamos de frente con la clase. ¿Me podrían confirmar eso, por favor? Esta es primera clase, licenciada. Si te voy a dar una presentación pequeña sería bueno. Perfecto, entonces, gracias, gracias. Listo, entonces vamos a compartir pantalla. Dame un segundo. Bien, buenas noches con todos. Bueno, por un error me salí del Zoom, así que nuevamente ingresé. Bien, entonces el día de hoy comenzamos clases con ustedes. Ya es un gusto estar con ustedes. Yo les preguntaba porque, bueno, como son varios grupos que ya tengo con IDECAP, entonces pensé que ya les había dado clase a ustedes. Entonces, bueno, es primera vez que nos vamos a conocer, ¿ok? Bueno, el día de hoy comenzamos un módulo, ¿no? Que se va a repartir en dos partes, ¿ok? Es un módulo muy importante dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero también obviamente tiene sus propias particularidades. Y el día de hoy vamos a conocer, ¿ya? De qué cosa es la higiene ocupacional, de qué sirve, por qué es importante, ¿ya? Y sobre todo, pues, dentro de esta gestión de riesgos, cómo nos va a ayudar para poder, pues, obviamente, dar medidas de control, prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿ok? No sin antes de comenzar, me voy a presentar, ¿ya? Bueno, yo soy Tabata Vela Escobar, ahí tienen mi VCAR, y ahí dice escanéame Vicar. Y ahorita les voy a enseñar qué es lo que sale ahí. Y ahí básicamente es algo un poco resumido de lo que en estos últimos años, ya podríamos decir estos casi 12 años, ya, que en la cual pues
hemos visto, nos hemos dedicado a la parte de salud ocupacional, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que van a ver ustedes ahí? Para que más o menos lo sepan, ahorita les voy a mostrar, pero primero me voy a presentar un poco. Yo de carrera profesional soy enfermera, ya tengo más de casi 20 años como enfermera, ¿ya? Pero todavía soy joven por si acaso, ¿ya? Bueno, tengo una maestría en gestión de los servicios de salud, tengo un máster de prevención de riesgos laborales, un máster internacional en la Universidad Miguel Cervantes de Valladolid, España. Soy especialista en salud ocupacional y actualmente estoy como presidenta en la comisión de trabajo del se puede decir que es una comisión, ¿no? Del Consejo Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, ¿no? Y en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. O sea, es una comisión de trabajo de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí? Ya, básicamente para que ustedes puedan ver, pues, puedan saber un poco, lo que nosotros hacemos es analizar, sugerir, recomendar, ya sea políticas, ¿no? Procedimientos que estén en relación a las normativas de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Próximamente esperemos este año pueda salir la norma de vigilancia de la salud de los trabajadores y ahí justamente puedan incluir al equipo multidisciplinario porque lamentablemente no figura, a excepción del médico, solamente figura dentro de esta vigilancia de la salud de los trabajadores. Después otro profesional no figura, ¿no? Entonces, por eso existe este gran sesgo, ¿no? De profesionales y como no son dentro de la norma, no te dice que tienes que tenerlos, entonces obviamente pues eh, se generan estos, ¿no? No están obligados a contratarlos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de enfermeras, psicólogos, etcétera, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a ver al momento de escanear? Ya, todo lo que ustedes escanean y todo lo que ustedes ven ahí, ya, un resumen, por decir, ya, de lo que hemos estado haciendo en los últimos años, ¿no? Eh, Tengo una especialización en ergonomía, también por la Universidad Girona de España, ya, acerca también de esta evaluación y diagnóstico ergonómico ocupacional. También por la Universidad Tecnológica C de España, ¿no? También por la Universidad Agraria La Molina, también soy auditor interno, ISO 45001 por la Universidad Agraria y también una certificación internacional, una certificación alemana también como auditor interno ISO 45001. Entonces, bueno, una serie de estudios y ¿en dónde trabajo? Ustedes preguntarán, ¿no? ¿Dónde yo me desempeño? Bueno, yo trabajo en una institución pública, ¿ya? En la parte del área de seguridad y salud en el trabajo. Y también, bueno, tengo yo una empresa consultora en la cual nosotros fortalecemos y ayudamos a las empresas en la implementación de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Vemos temas de capacitaciones a las empresas, monitoreos psicosociales, monitoreos ergonómicos, ¿no? Y todo lo que implica, pues, la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, todo eso en resumidas cuentas, ¿no? Como modo de presentación, ¿no? Y es por eso que, bueno, toda mi experiencia, ¿no? Les voy a traer el día de hoy para aprender este tema muy importante, ¿no? Dentro de toda la parte de la seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Muy bien, vamos a comenzar. Cuando yo hablo o cuando el tema en sí que es la higiene ocupacional, ¿no? Entonces, ya básicamente esto tiene relación de algunos agentes ocupacionales que podrían estar presentes, pues, en el lugar de trabajo, ¿ok? Entonces, un medio ambiente y un medio laboral deteriorado producen enfermedades, ¿verdad? Producen enfermedades. Entonces, lo que se busca, ¿no? Es que obviamente las personas que en cierta forma se dediquen a la parte de la seguridad y salud al trabajo, a la parte de SOMA, bueno, SOMA, ¿no? SOMA es el de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? Y que eso básicamente se ve pues en el tema de minería, ¿no? También eso es otra parte, es otro mundo, la parte del medio ambiente, ¿no? El sistema de gestión del medio ambiente.
¿ya? Pero también a veces está unido, ¿no? No en todos, pero la mayoría de veces en el tema de minería, ¿no? Y algunas otras empresas que incluyen también el tema de medio ambiente. Pero también obviamente se ve el tema de la higiene ocupacional. Entonces, ¿qué cosa es la higiene industrial? La higiene ocupacional es la disciplina que se dedica a la previsión, el reconocimiento, la evaluación y el control de los riesgos que se dan en el lugar de trabajo y que pueden afectar desfavorablemente la salud, el bienestar y la eficiencia de los trabajadores. O sea, ¿qué significa previsión? O sea, quiere decir que yo tengo que prever qué es lo que podría pasar en un ambiente de trabajo en relación al puesto de trabajo, ¿no? En la cual se está desenvolviendo un trabajador, ¿no? Tengo que reconocer qué tipo de agente ocupacional está presente, ¿no? Podría ser, no sé, físico, químico, ¿no? Biológico, ¿no? Disergonómico, psicosocial, no sé, no lo sé, ¿no? Entonces tengo que yo identificarlo, ¿no? Evaluarlo. ¿Qué significa? No solamente yo tengo que decir, ok, está presente el riesgo o el peligro o el riesgo físico, ¿no? Sino que tengo que saber, porque dentro de los peligros o los factores o peligros o riesgos físicos existen pues varios tipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ruido. Entonces, yo tengo que saber cuánto de ruido hay en ese área de trabajo. No solamente decir, ok, hay presencia de ruido. No solamente eso. Entonces, tengo que evaluarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo podría hacerme una pregunta. ¿Cuánto de ruido hay en este lugar de trabajo? ¿No? Y en una jornada de 8 horas o en una jornada de 12, ¿no? Y el trabajador a cuánto ruido está expuesto. Entonces, ahí viene la evaluación, que eso lo vamos a ver inmediatamente, ¿ok? Luego viene el control. Una vez que yo ya tengo o hice esa información, por ejemplo, no sé, hay 85 decibeles en una jornada de 8 horas. Ah, ya, ok. Entonces, ¿eso yo qué voy a hacer? Voy a comprobarlo con la norma, ¿no? Hay una norma que también vamos a ir mencionándola, la norma, la RM 375 de 2008 de la norma básica de ergonomía. Entonces, nosotros la comparamos con la norma, ¿ok? ¿Qué dice la norma? ¿Será normal? ¿Es normal? ¿Es un límite normal o no es normal? Etcétera. Entonces, una vez que hacemos eso, ya hacemos toda la evaluación, ya, luego hacemos los controles. Entonces, ¿qué va a hacer después de los resultados que tenemos? ¿Qué va a hacer la empresa para minimizar esos riesgos? ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles van a ser las medidas de control para gestionar estos riesgos que yo acabo de encontrar? ¿Ok? ¿Para qué? Para obviamente evitar que los trabajadores pues sufran algún daño a la salud, ¿ok? Muy bien, entonces, y acá lo vamos a ir viendo específicamente de lo que yo les acabo de explicar, ¿no? Reconocimiento e identificación del contaminante. Entonces, esta tarea no resulta tan evidente como puede parecer. En un principio debe ser objeto de estudio de su metodología, ¿ok? Tiene que haber una metodología para poder identificar ese agente contaminante en ese puesto de trabajo. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, ¿qué más nos dice? El gran número de sustancias que se encuentran en las industrias, la gran variedad de procesos industriales, con la consiguiente aparición de productos intermedios y sobre todo de la costumbre industrial de adquirir aquello que funciona bien, hace que exista un desconocimiento sobre las sustancias que manejan las industrias. O sea, eso es en forma general, pues no pueden haber muchísimas productos, ¿no? En la cual pues podrían ser al estar en relación a algunos agentes ocupacionales, pero de repente por desconocimiento no lo toman así, ¿ok? Entonces, una vez conseguida la identificación del contaminante, de todo este mundo que puede haber ahí, de todos esos productos, ¿no? Se debe de conocer qué cantidad del mismo hay, ¿no? Ya les decía, qué cantidad hay, cómo es, ¿no? ¿Qué es? O sea, algunas preguntas, ¿no? Hay ya que la mera presencia de un contaminante no necesariamente supone un riesgo para la salud. O sea, ¿qué significa eso? Significa de que si, por ejemplo, está presente un agente contaminante, es por ello que nosotros lo corroboramos con la norma para saber si es que está normal o no es normal. O sea, la presencia, ¿no? De acuerdo a sus valores. Luego viene la evaluación, como también les había dicho, ¿ya? La evaluación y la valoración y se realiza en dos fases, ¿no? La medición y la valoración. La medición
deben de hacerse de acuerdo con unas técnicas debidamente normalizadas, de tal manera que sus resultados pueden ser comprobados periódicamente, ¿no? Para yo poder hacer una evaluación, o sea, para medir, obviamente tengo que utilizar algunas técnicas, alguna metodología, ¿no? Que obviamente también lo diga la norma, ¿ok? Y luego, después de ello, se valora, pues, ¿no? Si es normal, si es alto, bajo, etcétera. Las mediciones en higiene industrial, al igual que en otros campos, no tendrían sentido si no dispusiésemos de un patrón de referencia con el que se pueda comparar. A esa comparación con patrones de referencia se le denomina higiene industrial valoración, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que se va a encontrar se tiene que comparar, ¿no? Inclusive no solamente los resultados, sino las metodologías también, ¿correcto? No es que se me ocurrió tal cosa y a través de eso lo hago, no, porque hay metodologías ya dadas. Eso lo vamos a ir viendo también más adelante. Muy bien, y luego viene el control, que después de comparar, ¿no? Comparamos las cantidades, ¿no? Con los resultados, ¿no? Ya ahí se van a dar, pues, las medidas de control, ¿no? O sea, vamos a decidir, ¿no? Algunas situaciones, como por ejemplo, será una situación segura o una situación peligrosa, ¿no? Y de acuerdo a ello se van a dar las medidas de control, ¿ok? Muy bien, entonces, esto es en forma general cuando hablamos de la parte de higiene industrial. Esas son unas pequeñas definiciones para que ustedes puedan tener en cuenta qué es lo que hace con respecto a los agentes contaminantes. Entonces, vamos a hablar del primer agente contaminante, que son los agentes físicos, ¿ok? Los agentes físicos. Sí se me escucha, ¿verdad, chicos? A ver, por favor, me pueden decir si me escucha. Cualquier consulta, cualquier duda, lo pueden poner ahí en el chat, ¿ya? Bien, entonces los agentes físicos, perfecto. Gracias, Jennifer, Lourdes, Carol, Gisela. Gracias. Agentes físicos. ¿Qué cosas son los agentes físicos? Muchas veces nosotros o las personas que desconocen estos términos lo confunden con la parte de la fuerza, ¿no? Dicen, cargó un peso, una caja, ¿no? Etcétera. Dicen, ese es un peligro físico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo relacionan con la fuerza, ¿no? Y en realidad no es así. Cuando hablamos de físico, ¿no? Hay que acordarnos de cuando nos enseñaban la física, no la educación física, ojo, sino la física en el colegio, ¿no? Cuando estudiamos, nos enseñaban física en el colegio que hablaban de la energía, ¿no? Las poleas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con la energía, todo estado enérgico agresivo que tiene lugar en el medio ambiente. Entonces estamos hablando de energía, ¿ok? Para cualquiera de estos contaminantes físicos puede existir una vía de entrada específica o genérica, ya que sus efectos son debidos a cambios energéticos que pueden actuar sobre órganos concretos. O sea, ¿qué me quiere decir, magíster? Que quiere decir que hay una energía de diferentes formas, ¿ya? Que puede estar presente en el ambiente de trabajo y que está, dependiendo del estado de este mismo agente, puede ingresar a mi organismo, de repente ingresa, ¿no? En forma agresiva, ¿ya? Y hasta puede cambiar enlaces químicos, etcétera. Como tampoco no pudiera de repente, porque como no tiene su estado no es muy agresivo probablemente, entonces no ingresa completamente hasta la materia, ¿no? Sino que puede ser en cierta forma superficial, pero también que causa daños, ¿ok? Entonces estamos hablando de un estado enérgico, ¿ok? De un estado enérgico, o sea, de energía. Entonces, ¿qué agente físico será? A ver, dígame, ¿qué agente físico será ahí? A ver, ¿qué pueden identificar? A ver, chicos. Muy bien, chicos. Ruido. Muy bien. Entonces es el ruido. ¿Ok? Entonces, el ruido ya es una forma de energía en el aire,
vibraciones invisibles que entran al oído y crean una sensación, ¿ok? Crean una sensación. Entonces, y esta de acá tiene tiene sus propiedades, ¿no? Intensidad, ¿no? Cuán intenso es el ruido, la presión, la frecuencia, la duración del ruido. Me gustaría que por favor, si pueden, en el chat pongan, ya, porque obviamente no ha habido tiempo de que ustedes también se presenten, porque imagínense, son 20 personas, podrían colocar ahí en el chat de qué carreras son, para yo más o menos saber qué carreras son realmente y de repente pues me puedan entender lo que yo les estoy hablando, ¿ya? Entonces ahí pongan ahí su carrera profesional. Ya, sería excelente para que también yo les vaya conociendo, ¿ok? Excelente. Mientras que yo voy hablando. ¿No? Todos son enfermeras, la mayoría acá. Ya. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto al ruido, ¿ya? Pero ¿qué cosa en sí es el ruido? Vamos a ir desgranando algunos conceptos. Y acá tenemos el sonido. Ya, todos parece que son enfermeras, ¿no? Muy bien, colegas. Excelente. Las felicito que estén llevando este diplomado y no solamente en ese diplomado van a saber algunas cosas básicas, sino también bien específicas, ¿no? Que forman parte de especializaciones en cuanto a la parte de salud ocupacional y ustedes van a aprender y se van a ir metiendo, como por ejemplo el día de hoy, a la parte de la higiene industrial, de higiene ocupacional, porque ustedes también pueden hacer esto, ¿ok? Ustedes van a ver de repente cuando ya comencemos a pasar las diapositivas, se van a dar cuenta y van a decir, ay, no, Dios mío, matemáticas, pero este, esto no solamente es un simple hecho de que, por ejemplo, en el caso del ruido, que ahorita lo van a ver, ¿no? Es la presencia del ruido y punto. Yo me voy con mi dispositivo, lo mido y ese es el resultado. No, ese no es el resultado. Tiene todavía un proceso, ¿no? Y en ese proceso implica cuestiones matemáticas. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Y conforme más se mete la enfermera, porque en el caso, en el campo de la salud ocupacional es un campo libre, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieren, ¿no? O sea, si se especializan y como por ejemplo el día de hoy que van a aprender algunas cosas, ¿ya? Y les gusta esto, pueden ustedes hasta llevar alguna especialización en monitoreo ocupacional, ¿no? El tema de ingeniería ocupacional, no sé, es un ejemplo, ojo, ¿no? Y aprender a hacer monitoreo, ¿no? Y ustedes de repente tienen ahí, ustedes solas hacen su monitoreo en su trabajo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a enseñar el día de hoy. Vamos a enseñar también cuando lleguen a ergonomía, también van a aprender todo eso, ¿ok? Así como yo aprendí y les estoy enseñando, así también ustedes lo van a aprender, ¿ok? Muy bien, entonces, el sonido, ¿qué es el sonido? El sonido físicamente es la propagación de una onda que produce una variación muy pequeña y rápida en la presión atmosférica, arriba y abajo, o sea, eso se traduce en compresión y descompresión, ¿ya? De un valor fijo y una onda de sonido es una onda longitudinal. Entonces, lo que ustedes ven acá, una onda longitudinal, ¿ok? La sucesión de esas zonas comprimidas y enrarecidas en el tiempo constituye el movimiento ondulatorio y el oído humano percibe estas variaciones de la presión en intensidad y periodos definidos por la fuente del sonido. O sea, en conclusión, el sonido es la propagación de una onda, ¿ya? En el aire, ¿correcto? Y obviamente aquí ingresa pues la presión atmosférica, ¿no? Que a las finales el oído lo va a percibir como ¿qué? Como variaciones, ¿no? Eso es un movimiento ondulatorio, ¿no? Y obviamente pues lo percibe como un sonido. El ruido, desde el punto de vista de la higiene, ya hemos visto qué cosas es el ruido, pero desde el punto de vista de la higiene en el trabajo es un sonido complejo, miren, una mezcla de diferentes frecuencias con características indefinidas de variaciones de presión que pueden o no, dependiendo de su intensidad, provocar daños a la salud del trabajador. O sea, no todo el ruido le va a producir daño, ojo, ¿ok? Por eso ahí es donde nosotros evaluamos, ¿ok? Entonces hay tipos de ruido, ¿ya? Que ahorita lo vamos a ver. Creo que está por acá. Bueno, lo vamos a nombrar, ¿ya? Ruido continuo. Más adelante está qué cosa es un ruido continuo. Ruido intermitente y ruido de impacto, ¿ok? Entonces, el ruido es un sonido indeseable. Entonces, cuando decimos ruido, ¿no? Entonces decimos, hay algo, es un sonido que me está molestando, ¿no? El ruido se propaga en ondas, ¿no? La longitud de la onda da origen a tonos graves y agudos.
y el individuo comienza a no oír los tonos agudos y se produce dolor de cabeza, ¿no? El ruido se mide en decibeles, ¿no? Y el valor mínimo audible son 0 decibeles, o sea, es un umbral de audición, y el máximo soportable son 140 decibeles, que eso podríamos decir que te puede causar un dolor, o sea, un ruido muy fuerte ya puede causarte dolor de cabeza, ¿ok? ¿Cuáles son las características del sonido? Dos características claves del sonido son la frecuencia, ¿ya? La frecuencia, que podríamos llamarlo tono, y la intensidad, ¿no? La intensidad, que está en relación a la presión, ¿ok? Ahora, el número de ondas o vibraciones de presión por segundo se conoce como frecuencia, o sea, quiere decir que esas vibraciones por segundo, ¿ya? Se va a conocer como frecuencia, ¿ok? Y se expresa en hertz, ¿correcto? Se expresa en hertz. Entre más fluctuaciones por segundo, mayor es el tono del sonido, ¿ok? O sea, todo tiene una relación, fíjense, todo tiene una relación. El rango de frecuencia del oído humano se cita normalmente entre 20 a 20.000 Hz, ¿ya? O sea, este es el rango de frecuencia. El intermedio, que podríamos decirse en una nota do, miren, en una nota do, ¿ya? No sé si alguien de ustedes será o de repente tiene, toca algún instrumento, ¿no? Entonces, en nota do, en música, está aproximadamente a 260 Hz. Vamos a ver, vamos a mostrarles, ¿ya? Un segundo. Para que puedan ustedes entender lo que yo les estoy diciendo, ¿ya? Pues fíjense lo que dice ahí. El rango de frecuencia del oído humano se cita entre 20 a 20.000 Hz, o sea, ya, ese es el rango de frecuencia. El intermedio es, o intermedio C, que significa en la música, es la nota do. Esto, eso es una frecuencia que el ser humano, ¿no? Normalmente lo puede distinguir, ¿no? En música aproximadamente, ¿cuántos hertz tiene? 260 hertz. Este sonido, miren. Pero esta nota es la nota do, ¿ok? Muy bien, déjenme un momento, voy a dejar mi guitarra. Ya, listo. Bueno, y varía, ¿no? Entre 250 a 270 Hz. Y doblando la frecuencia se eleva el tono a una octava, o sea, un poco más alto, ¿no? ¿Ya? Y tiene una frecuencia de 520 Hz. O sea, si es que yo le subo la nota, podríamos decir, ¿ok? Otra característica también importante es el timbre, ¿ya? El cual permite distinguir la calidad de dos sonidos de igual tono e igual intensidad, cuando son emitidos por dos focos sonoros diferentes. Por ejemplo, dos voces cantando la misma nota, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces ustedes cuando escuchan una canción, ¿no? Hay una segunda voz, pero es la misma nota, ¿no? Por ejemplo, no sé, una canción, esa que escuchan, y escuchan la, y al fondo hay otra voz, ¿no? Como una voz grave, o de repente una voz más aguda, ¿no? Pero es la misma nota, ¿ya? Ese es el timbre. O dos instrumentos reproduciendo en simultáneo la misma partitura. Por ejemplo, ¿no? La guitarra que ahorita acabo de tocar, ¿no? Y a la vez el piano, por ejemplo, pero tienen la misma nota, ¿no? La nota musical, ojo. Es una cualidad relacionada con los matices característicos de cada sonido. Estas sutiles diferencias responden en mayor medida al espectro de parciales, pero también al pico de intensidad y la envolvente. Entonces, de repente es un poco complejo, ¿no? Porque habla un poco de la música, etcétera. Pero en ejemplo es lo que yo les acabo de decir, ¿no? Entonces, ese sonido que ustedes acaban de escuchar es lo que percibe, ¿no? Y está, por ejemplo, lo que acabamos de hacer, ¿no? A 260 Hz. O también, ¿no? Cuando hablamos del timbre, ¿no? Viene a ser, por ejemplo, hay una canción que a ustedes les gusta, cualquier canción, ¿no? Y ahí hay dos voces, una voz que es más grave y una voz que es más aguda, pero es la misma nota de la canción, ¿ok? Y acá tenemos los tipos de ruido, ruido continuo, que es aquel cuya variación del nivel de intensidad sonora
varía entre más 3 decibeles durante un largo de periodo, ¿no? De observación mayor a 15 minutos y son ruidos característicos de acondicionadores de aire, motores eléctricos, compresoras, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Ruido continuo. Es un ruido que siempre se va a permanecer en el tiempo, ¿correcto? Es el mismo ruido, ya, que se va a permanecer en el tiempo, ¿correcto? Ruido intermitente. Son aquellos que presentan grandes variaciones de nivel en función del tiempo. Son generadores de este tipo los trabajos manuales, afilados a herramientas, los tránsitos de vehículos, conversación, etc. Son los ruidos más comunes, característicos de la mayoría de las exposiciones ocupacionales. O sea, quiere decir que hay un ruido bajo, luego puede haber un ruido alto, otro bajo, un ruido alto y así sucesivamente. ¿Okay? Y los ruidos de impacto es aquel que presenta picos de energía acústica de duración inferior a un segundo, a intervalos superiores a un segundo. Ejemplo, aquellos resultantes de martillos de forja. Un ejemplo así, lo más simple, una explosión. Por ejemplo, ¿no? Ustedes, espero que ustedes no hayan estado en como testigos o algo de algún tipo de explosión, ¿no? O cuando, por ejemplo, se revienta la llanta de un carro o la llanta de una moto, o cuando, por ejemplo, escuchan el tubo de escape, que están escuchando la moto normal y ¡plá! Suena, hay un ruido fuerte, ¿no? Ese es un ruido de impacto. Cuando explota algo, ese es un ruido de impacto, ¿correcto? Muy bien. Entonces acá, bueno, esto de acá es el oído. Vamos a hablar un poco solamente rápido porque eso obviamente lo conocemos, ¿no? Y acá, si ustedes se fijan, obviamente está el oído externo, ya el oído medio y el oído interno. Justamente en el oído interno está pues el inicio, ¿no? Podríamos decir de los nervios hacia el sistema auditivo, ¿no? Central y el cerebro, ¿no? Entonces acá están los nervios, ¿no? Que obviamente son los que se van a dañar, ¿ya? Cuando existen este ruido ocupacional, ¿ok? Entonces, pérdida auditiva temporal, señal de alarma, recuperable después del reposo auditivo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, probablemente un trabajador está expuesto a un ruido, ¿no? Si es que él está sin ningún tipo de, algún equipo de protección personal, ¿ya? Y cuando acaba ese trabajo o de repente bueno, desaparece o apaga la máquina, etcétera, ese ruido, va a haber un momento en que el trabajador, va a haber segundos, ¿ya? Que no va a escuchar, ¿no? Y luego recupera en reposo. Y pérdida auditiva permanente, que obviamente ya es irrecuperable, que quiere decir que ahí el trabajador probablemente tenga ya pues una hipoacusia, ¿ok? Entonces, daños, hipoacusia, fatiga auditiva, irritabilidad, dolores de cabeza, estrés, taquicardia, insomnio, problemas digestivos, ¿no? Hasta el síndrome de Meniere también te puede dar, hasta la laberintitis también te puede dar, ¿no? Cuando se está expuesto al ruido, ¿ya? Muy bien, acá, miren acá, efectos del ruido. Va a depender mucho del efecto de la exposición al ruido intenso, ¿no? En la práctica ocurre cuando salimos de un ambiente ruidoso y temporalmente quedamos con cierta dificultad de audición. Por ejemplo, ¿no? Ahí es cambio temporal del umbral de audición. Por ejemplo, cuando uno va al aeropuerto, ¿no? Va al avión, ¿no? Y cuando está en el avión, una vez que está volando, entonces ahí ustedes van a tener esa sensación que se les tapa el oído, ¿no? Y ustedes tienen que soplar, se tapan la nariz, soplan para que puedan destapar el oído, podríamos decir así, ¿no? Entonces hay sensaciones en las cuales tú no escuchas y luego escuchas, ¿no? ¿Por qué? Ustedes dirán eso. ¿Por qué? Por la presión atmosférica, por cuanto más arriba vamos, ¿no? Obviamente hay más presión, ¿verdad? Hay más presión. ¿Por qué? Porque el ruido, obviamente, ¿no? Va también, eh, también, ¿no? Entonces, eso también está en relación a la parte del sonido, ¿no? Sordera permanente, ¿no? Derivada de la exposición repetida a largos periodos, o sea, puede ser años, porque una sordera o una hipoacusia, podríamos decir, no es que de un momento para otro, salvo que sea un trauma, ¿ok? Salvo que, por ejemplo, ¿no? Fueron testigos o, bueno, estuvieron expuestos a una explosión, ¿no? O a un disparo de una pistola, por ejemplo, ¿no? Ese ruido es de impacto. Y
te produce una sordera, podría ser, ¿no? Se puede decir no permanente, porque no necesariamente podría ser permanente, pero sí por un trauma, ¿no? Por un trauma acústico, que ahorita lo vamos a explicar. Ya, la sordera permanente está en relación a la exposición de muchísimos años, ¿no? O sea, toda su vida, toda su jornada laboral ha estado expuesto a ese ruido y eso ha producido esta sordera permanente. Y el trauma acústico ocurre con una explosión a ruidos intensos, ¿no? Que producen una pérdida auditiva inmediata y puede ser temporal o permanente dependiendo de la extensión de la lesión. O sea, eso va a depender mucho de la extensión de la lesión, ¿ok? Fíjense acá miren, ya, acá tenemos en decibeles el tipo de ruido, ¿no? Por ejemplo, miren, silencio, 0 decibeles, ¿ok? Pisada, 10 decibeles, viento de árbol, 20 decibeles. Un despacho tranquilo, 50, por ejemplo. Una conversación, oye, mira, vengo el fin de semana, mira, sí, comenzamos a conversar, no chismosear, ojo. Comenzamos a conversar ahí, ¿cómo te ha ido? Sí, te he dicho, ¿y cómo estás? ¿Le has dicho sí o no? ¿Le has dicho? Etcétera. Eso es conversación, 60 decibeles. ¿Ya? Una aspiradora, miren, 90 decibeles. Motocicleta con escape ruidoso, o sea, con el tubo de escape, 100 decibeles, ¿no? Que es molesto. Miren, un concierto de rock, 120 decibeles, miren, ¿ah? Concierto de rock, ¿no? Y a veces uno cuando va a conciertos, ¿no? Obviamente porque es tu banda favorita, las músicas que tocan, no sientes que haya algún tipo de problema de fastidio, ¿no? Porque, bueno, es tu música preferida, ¿no? Pero a veces hay conciertos que hay demasiado ruido, ¿no? ¿No? Entonces a veces terminas media sorda, ¿no? Que es temporal. Ya, despegue de avión, miren, 150 decibeles. Explosión de un artefacto, miren, 180 decibeles, ¿ok? Efecto del ruido prolongado, ¿no? Sobre el organismo, miren, 120 decibeles, el límite, el umbral del olor. Habíamos dicho 140, ¿no? Y algunos otros dicen 120, ¿ya? ¿Qué más? Acá, por ejemplo, un efecto del ruido, presbiacusia. La presbiacusia en realidad es la disminución de la agudeza auditiva con los años. Conforme va pasando el tiempo, va aumentando la edad, ya te vas volviendo un poco sorda. Por eso a veces, yo no quiere decir que soy muy mayor, ojo, soy joven todavía. Y a veces, este, pues, ya con la edad a veces uno no escucha, pues, ¿no? Imagínense también con todo el tráfico y con todo el ruido que hay acá en Lima, ¿no? Porque Lima es una ciudad recontra ruidosa, así, recontra ruidosa, y imagínense, esto ya ha sobrepasado el límite del ruido permitido en ciudad, pues, ¿no? Por eso que los extranjeros cuando vienen a Lima, ¿no? Se aturden, se abruman porque hay muchísimo ruido, hay muchísimo ruido. Entonces, ¿ustedes creen que eso no nos va a afectar? Por supuesto que nos va a afectar, ¿ok? Entonces, fíjense acá, células ciliadas normales, ¿no? Estas son las células ciliadas que están dentro del oído interno, ¿ya? En los nervios, ¿ya? Y fíjense cuando ya hay problemas auditivos, sí, células ciliadas dañadas por la exposición al ruido. Entonces, miren, uno cuanto más joven es, obviamente su capacidad auditiva es mejor, pueden escuchar todo, ¿no? Y conforme pasa el tiempo va disminuyendo. Pero hay, por ejemplo, ¿no? Hay algunas personas que, a pesar que algunos no pueden escuchar, ¿no? Por ejemplo, una conversación, hay sonidos, ¿ya? Sonidos que por ahí son percibibles que otras personas no pueden percibir. Por ejemplo, yo a veces escucho sonidos, ¿no? Que otras no los perciben, ¿no? Bueno, no sé si es algo que tengo característico. Bueno, entonces, bueno, acá hemos visto los efectos del ruido y hemos hablado un poco de la presbiacusia, obviamente que viene acá ya a partir de los 60, 65 años, porque ya hay disminución de la capacidad auditiva, ¿no? Y la hipoacusia, que puede clasificarse, ¿no? Con ligera, media, severa y profunda, ¿no? Dependiendo, obviamente, pues, eh, en qué decibeles, ¿no? O sea, con qué pérdida en decibeles se está teniendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede saber eso? Obviamente con una audiometría, ¿no? Bueno, acá tenemos nuevamente una figura parecida a lo que habíamos visto más anteriormente, ¿no? Y fíjense los ruidos entre 100 y 110 decibeles, denominado umbral tóxico, que pueden llegar a ocasionar lesiones en el oído medio.
y los ruidos de 310, 120 entran en el denominado umbral del dolor, daño auditivo. ¿Ok? O sea, por ejemplo, ¿no? Esos trabajadores que trabajan en el aeropuerto, ¿no? En los operadores, no sé cómo se llaman, tiene ese nombre, operadores, no me acuerdo. Ya, ellos por eso están con sus orejeras, pues, y probablemente no solamente con orejeras, sino también con sus tapones auditivos. O sea, tiene doble protección. Muy bien, entonces vamos entrando ya a la parte que nos gusta, ¿correcto? Que es la parte chévere, el monitoreo del ruido ocupacional, ¿ya? Entonces, dentro de ello, vamos a hablar un poco de la normativa. ¿Cuál es la normativa que nos habla del ruido, ¿no? En el caso de la normativa, la RM 375-2008, un poco antigua, ¿no? Esperemos que se cambie, se actualice. Y es la norma básica de ergonomía y el procedimiento de evaluación de riesgo y ergonómico. Entonces, ahí, ¿no? Podemos ver ya los valores, límites permisibles a la exposición del ruido. En cuanto a los trabajadores o trabajos y tareas, perdón, deben tomarse en cuenta que el tiempo de exposición al ruido industrial observará de forma obligatoria el siguiente criterio. Entonces acá tenemos, ¿no? Miren acá, ¿ya? Fíjense acá. Tenemos de duración de horas y el nivel de ruido en decibeles. Entonces, nos dicen, ¿no? Por ejemplo, una jornada de 8 horas, que es lo normal, que casi la mayoría tiene esa jornada, ¿ya? Debe estar expuesto el trabajador a 85 decibeles, ¿correcto? Muy bien. Si, por ejemplo, en un área de trabajo hay 91 decibeles, solamente el trabajador debe estar expuesto a 2 horas, nada más. Pero eso no quiere, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que va a estar sin nada, sin ningún tipo de protección. Obviamente tiene que estar acá con protección, ¿ok? Con protección, o sea, podríamos estar diciendo en la última jerarquía de controles, ¿no? Los equipos de protección personal, ¿correcto? Muy bien, pero ¿cómo sabemos nosotros a cuánto ruido A está expuesto? Entonces ahí es donde entra este monitoreo. Entonces, para poder nosotros utilizar, ya a las 9 chicos, nos vamos a dar un break de 5 minutos, ¿ya? Para que podamos nosotros hacer ese monitoreo de ruido, se necesita de algunos instrumentos. Uno de ellos es el dosímetro, ¿ok? El dosímetro mide la exposición personal a ruido. ¿Qué significa eso? O sea, la exposición del trabajador, ¿ok? Por ejemplo, hay un trabajador ya que está expuesto a ruido, entonces yo quiero saber a qué ruido, qué cantidad de ruido está expuesto él solamente, él como tal, ¿ok? Y es el instrumento que se recomienda para determinar si excede con el límite. Este equipo consiste de un micrófono, miren acá, este es el micrófono, ¿ya? Colocado en la zona de audición del trabajador, pero generalmente se recomienda es que esté cuanto más cerca al oído, mucho mejor. ¿Ya? Cuanto más cerca del oído, mucho mejor. Conectado a un aparato microprocesador controlador, acá está, ¿no? Dosímetro. En realidad hay varios tipos de dosímetro, ojo, este es un ejemplo. El dosímetro continuamente monitorea, integra y registra la energía sonora a la que un trabajador está expuesto a lo largo de su jornada. El equipo usa esta información para calcular una dosis de ruido en la jornada, ¿ok? En la jornada. Bueno, hay tipos, ¿no? Hay tipos de dosímetro, ¿no? Hay un tipo 1, que es para uso industrial, o sea, de higiene industrial, o sea, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y hay una precisión, cuando digo precisión, es la calibración de este equipo, o sea, más o menos 0,5, ¿ok? ¿Qué significa? O sea, todos los equipos tienen que estar calibrados, ¿no? Por ejemplo, supongamos hay que hacer un ejemplo más simple, ¿no? Por ejemplo, este equipo tiene que estar 100% ok, podemos decir así, ¿no? Pero eh, probablemente no sea así, ¿no? Hay un más menos 0,5, ¿ya? Que podría no estar al 100%, ¿correcto? Eso me refiero, ¿ya? Y en uso general, tipo 2, en uso general, en más menos 1, ¿ok? O sea, cuanto menos, o sea, ¿no? Obviamente está mejor calibrado, pues, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos dosímetros, ¿ya? Va, pasó. Esperen un segundo.
Ahora sí, a ver. Chicos. Muy bien, entonces, acá hay algunos, por ejemplo, dosímetros de ruido. Acá miren, acá hay otro ejemplo, miren. Acá tenía acá, ¿no? Justo, pero siempre tiene que estar casi al lado del oído. ¿No? Acá hay otro, miren acá, el dosímetro, ¿ya? Justo casi cerca del oído, fíjense acá, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de dosímetros, pero al final es el mismo. Lo único de diferencia son los equipos como tal. También existe el sonómetro, el otro instrumento de medición. Mientras que el dosímetro mide a la persona, o sea, vamos a ver el trabajador A, cuánto de ruido está expuesto. El sonómetro, ¿ya? Que también mide el ruido, ¿ya? En este caso, ¿qué cosa es el sonómetro? Contiene un micrófono, un amplificador, redes de ponderación de frecuencia y algún tipo de indicador de medición. El sonómetro indica el nivel de presión sonora en decibeles. Las lecturas con el sonómetro pueden ser usadas para identificar las fuentes de exposición a ruido de los trabajadores o para hacer estudios de ruido en el lugar de trabajo. En conclusión, ¿qué mide? El ruido en el ambiente de trabajo, ¿ok? En el ambiente de trabajo, ¿correcto? Entonces, hay tipos de tipo 0 hasta el tipo 3, ¿no? Que se va a utilizar para laboratorios, ambiental, ocupacional, chequeos, etcétera. ¿Ok? Entonces, este de acá mide el sonido del ambiente, ¿no? Por ejemplo, hay una máquina, entonces yo quiero saber cuánto de ruido hay en el ambiente producido por esa máquina. Y si quiero, pero si yo quiero saber cuánto de ruido está expuesto el trabajador, no puedo utilizar un sonómetro, porque esto va a medir el sonido ambiental. Yo tengo que utilizar un dosímetro para saber más específicamente el ruido que le llega al trabajador. ¿Ok? Muy bien, acá está el sonómetro, fíjense acá, ¿no? Acá hay un ejemplo de sonómetro, parece una paleta, ¿no? Acá también miren cómo mide, ¿no? Y mide el ruido. Muy bien, entonces, cuando nosotros vamos a hacer un monitoreo, ¿ya? Tenemos que seguir unos pasos, ¿no? Y acá viene la metodología de la evaluación, ¿ok? Entonces, en la etapa 1, el análisis de trabajo, lo vamos a ir viendo cada uno, ya es una información básica. Etapa 2, selección de estrategia de medición, tarea, función, jornada. En la etapa 3, mediciones, o sea, magnitud de la medición, de la medida. Y en la etapa 4, implementar controles. Entonces, cuando se hace un monitoreo de ruido, ya existen algunas metodologías, ¿no? Como yo les decía, no voy a utilizar lo que se me ocurre, ¿no? O lo que yo encontré en el internet, no, porque ya hay metodologías dadas. Por ejemplo, la norma técnica peruana ISO 9612-2010, acústica, ¿ya? Que ahí la metodología es de determinación de la exposición al ruido laboral, ¿no? Método de ingeniería. Y la guía número 1, medición de ruido del Decreto Supremo 024 de Energía y Minas de 2016, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Generalmente eso es más específico, ¿no? Muy bien, entonces cuando decimos, estamos acá, etapa 1, análisis de trabajo, se requiere un análisis de trabajo en todas las situaciones. Se debe proporcionar la información necesaria para describir las actividades de la empresa, ¿ok? Y las funciones de los trabajadores incluidas en el estudio, ¿no? Definir grupos de exposición similar, sí procede. O sea, ¿qué significa eso? Por ejemplo, supongamos que en el área A hay, no sé, pues 10 trabajadores, ¿no? Y esos 10 trabajadores ya probablemente estén expuestos al mismo ruido. Eso es definir grupos de exposición similar, o sea, que sean iguales, ¿correcto? Ya, porque imagínense si serían 100. ¿A 100 le vamos a hacer vamos a colocar el dosímetro? No, si no, tenemos que definir grupos de exposición similar, ¿ok? Determinar una o varias jornadas nominales para cada trabajador o grupo, si procede, ¿ya? Identificar tareas, ¿no? Que constituyen las funciones, identificar los posibles eventos de ruido significativo, elegir la estrategia de medición y establecer un plan de acción, perdón, un plan de medición. Entonces, el trabajo se debe analizar haciendo hincapié en la producción, en el proceso, miren, en la organización, en los trabajadores y en las actividades. Muy bien, entonces acá, definición de grupos de exposición homogénea. El GES, como se le conoce, ¿no?
Se trata de grupos de trabajadores que están realizando la misma labor, lo que yo les decía, y por lo tanto expuestos a exposiciones similares de ruido durante la jornada laboral. ¿Ok? Entonces, el guest se tiene que identificar claramente y puede estar constituido por uno o más trabajadores. Y los guests pueden definir por puesto de trabajo, de acuerdo a la función, de acuerdo al área de trabajo, criterio de actividad laboral. ¿Ok? Entonces, determinación de una jornada laboral se tiene que determinar consultando tanto con los trabajadores como la dirección. Los temas que se tienen que abordar en los siguientes. Tarea, ¿no? ¿Cuál va a ser la tarea? Contenido y duración, liberación de las mismas, o sea, ¿cuál es la tarea? Porque lo que nosotros, si yo, por ejemplo, quiero saber y controlar en una jornada de 8 horas, ¿no? El trabajador que está expuesto, tengo que saber qué tarea va a realizar, ¿verdad? Principales fuentes de ruido y áreas ruidosas del trabajo, pausas de trabajo y cualquier evento significativo de ruido que tenga como resultado un cambio en el nivel de ruido, número y duración de las pausas, reuniones, etcétera, y de si se tendría que considerar como parte de la jornada laboral. O sea, ¿qué significa? ¿Mediré toda la jornada laboral? ¿Mediré también cuando están comiendo? Ahí viene la pregunta, ¿no? Y luego viene la estrategia 1, medición basada en la tarea. Por ejemplo, ¿no? Viene acá la estrategia 1, medición basada en la tarea. ¿Ok? O sea, la tarea que va a realizar el trabajador. Se analiza el trabajo realizado durante la jornada y se divide en ciertos números de tareas representativas y para cada tarea se hacen mediciones por separado del nivel de presión sonora. O sea, por ejemplo, en la jornada de 8 horas, de repente hace 3 tareas, entonces yo tengo que dividir las tareas, ¿ok? Entonces dice, dividir la jornada laboral en tareas, se tiene que definir cada tarea de tal manera que el límite de exposición, ¿ya? Sea con probabilidad repetible, ¿ok? ¿Qué más? Hay que garantizar que estén incluidas todas las contribuciones relevantes al ruido y para aquellas fuentes con altos niveles de ruido es importante la información detallada con respecto a la duración de las tareas. ¿Qué más? Duración de las tareas. Se tiene que determinar el tiempo, ¿no? O sea, de la duración de las tareas mediante entrevistas, ¿no? Con los trabajadores y el supervisor, observación y duración del tiempo durante las mediciones, ¿no? Y acá está esta fórmula, ¿no? Acá vienen las fórmulas ya. ¿Dónde? TM es la medida aritmética de la duración de la tarea, o sea, el tiempo. M es el número de tarea y M mayúscula es el número total de tareas. O sea, acá, por ejemplo, ¿no? Eh, la duración de la tarea, ¿ya? El número de tareas, o por ejemplo, son 3 entre el número total de tareas, ¿no? ¿Ok? Entonces acá está, ¿no? Este es perdón, esta es la fórmula matemática, ¿no? Como podríamos decir, ¿ok? Muy bien. Luego viene la medición del nivel de presión sonora. Este de acá es, ¿no? El nivel de presión sonora para las tareas. Las mediciones tienen que cubrir las variaciones del nivel de ruido presente en cada tarea, en el tiempo, en el espacio y en las condiciones laborales. El técnico tiene que asegurar que la situación de trabajo sea representativa y si las condiciones de operación o de trabajo se desvían de la situación normal, eso tiene que registrar y asentarlo en el informe. ¿Ok? Recabar datos, ya sea por medio de la observación, entrevistas o con la revisión de los registros de trabajo. La duración de la medición tiene que ser lo suficientemente larga como para representar el promedio de nivel de presión sonora, ya, para la tarea real. ¿Ok? Entonces dice, duración de tarea, menos de 5 minutos, por ejemplo, y tareas más largas, ¿no? Y en el caso de duración de la medición, el menos 5 minutos es igual a la duración de la tarea, o tareas más largas da al menos 5 minutos, o sea, tenemos que medir esas tareas, ¿ok? Si el ruido es cíclico durante la tarea, cada medición debe cubrir 3 ciclos bien definidos.
duración de ciclos menores de 5 minutos, ¿no? Y de al menos 5 minutos y que corresponde siempre a un número entero en ciclos. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Dice acá, para cada tarea se tiene que realizar al menos 3 mediciones, ¿ya? Si los resultados de las 3 mediciones en una tarea difieren en 3 decibeles o más, realizar al menos 3 mediciones adicionales a la tarea o subdividir la tarea en otras menores y realizar la medición. Repetir ese apartado con una duración más larga para cada medición. Para la tarea M, calcular el nivel de presión sonora a partir de una medición separadas como sigue. Acá, ¿no? Nivel de presión sonora es igual a 10 logaritmo. Entonces, eso que dice 10 LG, 10 logaritmo. ¿Ok? 10 logaritmo, acá está todo la fórmula, o sea, nos está diciendo acá, por ejemplo, nos dice, ¿no? Si la tarea se tiene que hacer en 3 mediciones, entonces se tienen que, ¿no? Se tienen que poner acá las mediciones, ¿no? Y luego va a salir el resultado en decibeles, ¿ok? Entonces acá, mírenme. LPAEQT significa nivel de presión sonora equivalente al ponderado A durante la tarea de duración TM. ¿Qué era TM? Media aritmética, ¿verdad? Y es el número de una medición de la tarea, ¿no? M y I mayúscula es el número total de mediciones de la tarea M. Bueno, ahorita lo vamos a ver en ejemplos, chicos, sé que no se preocupen, ¿ok? Y luego viene el cálculo de la contribución de cada tarea, donde esto que acabamos de ver acá, ¿ya? Es el nivel de ruido de la tarea, esto que está acá. Nivel de ruido de la tarea, ¿ya? TM es la media aritmética, ya lo sabemos, y TO es la duración de referencia en 8 horas. O sea, acá vamos a poner 8 horas. ¿Correcto? Luego viene determinación del nivel diario de exposición. Fíjense, miren, ¿ve? Contribución a la tarea. Luego viene el nivel diario de la exposición. Acá también entra una fórmula matemática. Miren. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar el nivel diario de exposición al ruido. ¿Ok? Bueno, acá es una explicación para que no se confunda, lo vamos a ver en un ejemplo, ¿ya? Y cada medición obviamente pues tiene su proceso, ¿ok? A las finales, ¿qué es lo que nos va a ayudar esta fórmula? A determinar el nivel diario de exposición al ruido, ¿ya? Vamos a ver acá un ejemplo. Fíjense acá. Terminamos este ejemplo, vamos a un break, para que se relajen un poco. Miren, este es un trabajador, ¿ya? Es un trabajador que probablemente haga varias tareas, ¿no? Dice, se realizan 3 mediciones por cada tarea y cada medición dura 15 minutos. Fíjense acá, 15 minutos, ¿ya? Entonces, desde la medición va a ir desde las 7:30 hasta las 4:30, que creo que equivalen a una jornada de 8 horas, ¿no? Entonces, miren, de 7:30 a 8 de la mañana planifica tareas, ¿no? Y acá en esa planificación, en esa media hora, han hecho una medición y ¿qué es lo que han determinado? 62 decibeles. Perfecto. De 8 a 1 de la tarde, ¿ya? Va a trabajar con el roto martillo, ¿no? Va a trabajar con el roto martillo. ¿Y cuáles han sido las medidas que han tomado? 92, 90, 93 decibeles. En toda esa jornada de 8 a 1 tienen estos niveles en decibeles. ¿Ok? Luego viene de 1 a 2 come, es el almuerzo. Acá no se va a hacer la medición. ¿Por qué? Porque está almorzando. ¿Ok? No se toma en cuenta el almuerzo. ¿Ok? Y luego de 2 a 4:30 hace otra tarea que es vaciado de concreto. ¿Ya? Y aquí hay 3 mediciones más. Pues se han hecho esas 3 mediciones. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pide para poder hallar el ruido real a cual está expuesto el trabajador? Primero, se debe de hallar el nivel de ruido de cada tarea. O sea, por cada tarea que ustedes ven acá, por cada tarea, tiene que medirse el nivel de ruido. ¿Ok? Entonces, en la primera tarea era 62. Entonces, de esa tarea vamos a ver el nivel de ruido real de esa tarea. Entonces, ¿correcto? Entonces, fíjense acá. Planifica tareas a las 62. Luego trabaja con rotomartillo, ¿ya? Y acá en este caso hay 3 niveles, ¿sí o no? Acá hay 3 niveles en decibeles, ¿no? Han medido cada 15 minutos y
se han determinado que hay 3 mediciones, ¿no? Esas mediciones se tiene que sacar un, un promedio, ¿ok? Tenemos que sacar un promedio. Y para poder sacar el promedio, no es que voy a sumar 92, 90, 93 entre 3 y ahí me sale el promedio. No, tengo que utilizar una fórmula matemática, ¿ok? ¿Cuál es la fórmula matemática? Es esta, que ustedes ven acá, es esta fórmula matemática. 10 por logaritmo 1 sobre 3 X. Esta es la fórmula matemática. Entonces, yo ingreso, ¿no? Miren acá, 92, 92, 90, 90, 93. Todo esto le llevo a mi calculadora científica y listo, me sale un resultado de 91.83 en esta tarea, o sea, en la segunda tarea, ¿ok? Lo mismo ocurre en la tercera tarea. Hay 3 mediciones, fíjense acá, ven, 3 mediciones. Pero esos 3, no voy a utilizar las 3, tengo que utilizar el promedio de las 3, ¿ok? Igualito, ¿no? Le aplico la fórmula logarítmica, porque así es, fórmula logarítmica, ¿ya? Y saco el promedio del nivel de ruido de la tarea. Entonces tenemos 3 niveles de ruido, ¿no? 62, 91.83 y 85.30, ¿ok? Muy bien. Hasta ahí, ¿se entendió, chicos? ¿Se entendió? Es matemáticas, ¿no? Por eso yo les decía, no solamente es el simple hecho de que, que yo tengo un sonómetro o tengo un dosímetro, y sale el resultado. No, es un proceso, ¿ok? Muy bien, entonces, bueno, nadie me ha respondido, si me han entendido. Vamos al paso número 2. El paso número 1 es hallar el ruido en cada tarea. Tenemos en la tarea 1 ya está definido. En la tarea 2, ¿no? Habían 3 niveles de ruido. Tengo que sacar uno, el promedio, con fórmula logarítmica, y en la tarea número 3 de igual forma. Listo. Vamos a hallar la contribución del ruido a la exposición diaria, ¿ok? ¿Cuánto de este ruido ya contribuye a la exposición diaria? ¿Correcto? Tenemos el ruido 1, ruido 2 y el ruido 3. De igual forma, estos también se tiene que hacer una fórmula matemática, porque si yo estoy hablando de una exposición diaria, estoy hablando de una exposición de 8 horas, porque ¿en cuántas horas está trabajando este trabajador? En una jornada de 8 horas. Entonces, en esa jornada de 8 horas, de 8 horas, ¿cuánto contribuye estos niveles de ruido que hemos hallado? ¿Ok? Que hemos hallado. De igual forma, se tiene que hacer se emplea una fórmula logarítmica, ¿ya? Y vamos a hallar el nivel de ruido, no, perdón, la contribución del ruido a la exposición diaria, ¿ok? Y acá nos sale, pues, ¿no? De 62 que había, ¿no? La contribución es 49.96, ¿no? De 91.83 a 87.78 y de 85.3 a 80.25 decibeles. Perfecto. Luego vamos a hallar la exposición diaria del ruido al trabajador. Ahora sí, vamos a hallar, ahora sí, recién, miren, ¿ve? Vamos a hallar la exposición diaria de ruido al trabajador, ¿no? Entonces, vamos a aplicar, ¿no? Como estamos hablando en una jornada de 8 horas, acá está, pues, ¿no? Una jornada de 8 horas, vamos a hallar la exposición diaria del trabajador. Entonces, con la fórmula matemática, ¿ya? La fórmula logarítmica, porque esta es una fórmula, ¿ya? Vamos a colocar la contribución de exposición diaria, colocamos ahí en la fórmula, y al final todo esto se mete en la calculadora científica y nos va a salir un resultado, 83.72 decibeles. O sea, de todas estas mediciones que se han hecho y que se han hecho los cálculos matemáticos, ¿ya? De todo ello, recién ahí vemos cuánto es el resultado de la exposición diaria al ruido. Y miren, ¿cuánto sale? 83.72 decibeles. Entonces, esto que hacemos, recién este resultado, ¿ya? Lo comparamos con la norma, dice acá. La exposición diaria de ruido del trabajador es igual a 83.72 y esto en una jornada de 8 horas, porque acá dice 8 horas, ¿ok? Y vamos a hacerlo, lo vamos a comparar con la norma. Vamos a retroceder un poco, nos dice la norma, ¿no? Miren, la norma está acá.
Dice, en una jornada de 8 horas, el trabajador, lo máximo que puede estar expuesto es de 85 decibeles. Miren, 85 decibeles. ¿Cuánto nos salió? Nos salió como 83, ¿verdad? Creo que nos salió como 83,72. Entonces, esto es menor del límite permisible. Entonces, el nivel de ruido se encuentra por debajo del límite permisible de la normativa. O sea, por debajo, porque lo máximo es 85. ¿No? Y el resultado que nos ha salido es 83,72, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está dentro de los límites permisibles. Pero ojo, acá el trabajador no quiere decir que no está con medidas de protección, ojo, porque obviamente ahí tiene que trabajar con sus equipos de protección personal, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces vamos a ir a un break, ¿les parece? O no sin antes preguntarles, ¿entendieron el ejemplo? ¿Entendieron el ejemplo? A ver, chicos, a ver, ¿entendieron? ¿Todo quedó claro? Ustedes nos van a decir de repente, pero maestra, pura matemática y todo eso, vamos a hacer. Si ustedes quieren aprender y todo y lo quieren poner en práctica, claro, se hace, pues, ¿no? Eso se hace, ¿no? Pero de repente a algunos sí les gusta, ¿no? A algunos de repente sí les gusta porque, bueno, de repente sí, ¿no? No quiere decir que porque sean enfermeras no nos va a gustar matemáticas, a algunas les gusta, ¿no? Entonces, así se hace el monitoreo, sí se entendió. Perfecto, Lourdes. Tú eres la única, creo que me ha entendido. ¿Me han entendido? Muy bien, así se entendió la idea. Excelente. Entonces, para resumir, miren, para resumir. Cuando nosotros vamos a hacer una medición de ruido, ¿ya? Exacto. Ahora entendemos por qué en la universidad llevamos física, sí. No solamente física, sino matemáticas también. Y uno dice, pero ¿para qué me va a servir la matemáticas si yo voy a atender al paciente? No, pues tengo que saber matemáticas, pues. Porque si yo tengo que calcular la dosis que le tengo que dar al paciente, etcétera, tengo que saber matemáticas, pues, ¿sí o no? Física y todo eso, ¿no? Pero la parte logarítmica entra también, entra en la matemática, ¿ok? Bueno, entonces, para resumir, tenemos un trabajador, nos dicen, ok, ¿sabe qué, señorita Brigitte? Usted va a ser, como usted ya ha aprendido el tema de monitoreo, acá tenemos el dosímetro y queremos que haga usted una medición. Perfecto. Lo que van a hacer es, ¿qué se tiene que hacer? Obviamente, en primer lugar, analizar la tarea, ¿no? El trabajo, la organización, etcétera. Muy bien, entonces, se dividen las tareas y por cada tarea se va a hacer una medición de 15 minutos por cada tarea, ¿correcto? Pero si en una de las tareas hay de repente 3 mediciones distintas, ¿no? Esas se tienen que promediar. ¿Cómo? Primero se halla el nivel de ruido en cada tarea. La primera tarea, ¿cuántas tareas hay acá? 3 tareas, ¿no? 1, 2, 3. El del almuerzo no se cuenta. Tenemos la primera tarea, ¿no? Esa no, porque esa no se promedia porque es única. Luego la otra, tenemos 3 diferentes mediciones, se tienen que promediar. ¿Cómo se promedia? Con una fórmula logarítmica, ¿correcto? Y ahí sale el promedio. De igual forma de la tercera. Perfecto. Ahora, esa medición que hemos tenido, tenemos que saber cómo contribuye en una jornada, ¿no? Laboral, o sea, en la exposición diaria también entra una fórmula matemática, ¿ya? Y sacamos de las mediciones que tenemos la contribución a la exposición diaria, ¿ok? La contribución a la exposición diaria. Perfecto. Y una vez que tenemos esa contribución a la exposición diaria, que tenemos, miren acá, de la primera, la segunda y la tercera, le aplicamos también una fórmula. Miren acá, le aplicamos una fórmula, ¿ok? Le aplicamos una fórmula. Perfecto. Y ahí recién le aplicamos una fórmula porque vamos a, de esos niveles de cada uno, tenemos que utilizarlo para saber la exposición diaria al trabajador, ¿ok? Entonces, le aplicamos una fórmula logarítmica y al final nos va a salir un solo resultado, porque nos tiene que salir solamente un solo resultado. De todas estas mediciones, ya al final tenemos que tener un solo resultado. Y ese resultado al fin, decimos, al fin nos salió el resultado. Lo comparamos con la norma, ¿ok? Lo comparamos con la norma. Y ahí recién decimos, ¿estará entre los límites normales o no?
¿ok? Y ahí recién, obviamente, ya pues vamos a hacer las medidas de control, ¿ok? Luego viene la estrategia número 2, basado en el trabajo. Bueno, vamos a irnos a un pequeño break de 5 minutos y regresamos, ¿ya?
Bueno, chicos, comenzamos, seguimos. Listo. Bueno, la otra estrategia, la estrategia número 2, medición basada en el trabajo. Dice, se tiene que establecer el GES, que son los grupos de exposición similar, ¿no? O sea, por ejemplo, como les decía, ¿no? Si hay un grupo de tantas personas, ¿cuántas personas están expuestas al mismo ruido, ¿no? Entonces, acá especificaciones para duración mínima total de medición y aplicar un GES en tamaño NG, o sea, número N significa el número, ¿ok? Número de trabajadores en el grupo de exposición homogéneo, ¿no? Mayor menos 5, ¿ya? Duración mínima acumulativa de medición a repartir entre el grupo de exposición 5 horas. O sea, ¿qué quiere decir? Que un grupo entre menos igual a 5 son 5 horas, ¿no? Si está entre 5 a 15, ya, esto va a ser 5 horas más 0.5 de la hora como tal, ¿ok? Y cuanto más aumenta, ya aumenta también las horas que se van a medir, ¿correcto? Bien, entonces, se eligen los trabajadores de manera aleatoria y siempre incluir las mediciones al inicio y al final de la jornada laboral. El tiempo restante distribuido en las demás actividades. Bueno, dice, determinar los niveles diarios de exposición, igualito con el otro, ¿no? Se determina el nivel diario de exposición al ruido para trabajadores de un GES, ¿ya? Se calcula el ruido para la duración efectiva de la jornada laboral, ¿ya? Y acá hay una fórmula matemática. Miren, viene la fórmula número 7, ¿no? Dice acá. El LPAEQT, ¿ya? ¿Qué cosa era? El nivel de presión sonora, ¿ya? De la medición N. O sea, del grupo, pues, ¿no? Del grupo. N es el número de la medición de la labor de trabajo y N mayúscula es el número total de mediciones de la labor de trabajo, ¿ok? Se calcula el nivel diario de exposición al ruido de los trabajadores de un grupo dado GES, o sea, es del grupo, ¿ok? Donde el nivel de presión sonora equivalente en ponderado para la duración efectiva de la jornada, TE es la duración efectiva de la jornada y TO es la duración en 8 horas, ¿no? Acá se va de frente a medir la exposición diaria del ruido, del grupo, no, ahora no es una persona, sino del grupo. Vamos a un ejemplo, miren acá. Miren acá, dice acá, ¿no? Son NG es igual a 6, o sea, NG, ¿qué significa? Número del grupo, pues, ¿no? ¿Cuántas personas hay en ese grupo? Hay 6 personas, perfecto. Y según nuestra formulita, ¿no? Nuestro cuadrito, perdón, dice que si hay de entre 5 a 6, ¿ya? Tiene que medirse, ¿ya? Más o menos 5 horas por NG menos 5 por 0.5 horas. O sea, por lo tanto, se tendrá que tomar una medición acumulada de mínimo de 5.5 horas, ¿correcto? Y se propone 3 mediciones de 1 hora cada uno a 2 trabajadores del grupo, igual a 6 horas, ¿ok? Igual a 6 horas, ¿ok? Muy bien, entonces los datos obtenidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá están las 6 mediciones, ¿ya? O sea, un promedio 5.5 horas, pero se va a medir 1 hora por cada 2 trabajadores. Serían 2, 4, 6, pues, ¿no? Muy bien, entonces son 6 mediciones. Perfecto. Listo, acá tenemos las 6 mediciones. Dice, hallar el nivel de presión sonora equivalente. Vamos a emplear la formulita, ¿ok? Acá dice, ¿no? El nivel de presión sonora. 10 logaritmo 1 sobre 6, porque son 6 mediciones, ¿no? 6 mediciones. Entonces, acá va a entrar, en toda esta fórmula, ya van a entrar las 6 mediciones. Y fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, todo eso lo metemos en la calculadora científica y nos sale 91.21 decibeles. O sea, de esto que está acá, ¿no? De esto que vemos aquí, lo vamos a promediar, ¿verdad? Promediamos, ¿correcto? Promediamos, ¿no? Mediante nuestra fórmula logarítmica y nos sale un resultado. Perfecto.
Ya tenemos el resultado de estos 6. Luego vamos a hallar la contribución, así igualito como el anterior, solo que en este caso es de un grupo de exposición similar, ¿ok? Entonces, hallamos la contribución al ruido. Muy bien, ya tenemos nuestro resultado y vamos a ver cuánto contribuye en nuestra jornada laboral. ¿Cuánto es la jornada laboral? 8 horas, pues, ¿no? Le metemos su fórmula logarítmica y nos sale un resultado, 90.93 decibeles, ¿correcto? Y luego, ¿qué más tenemos que hacer? Ahí ve, acá faltó otro. ¿No? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Lo comprobamos, ¿no? Con la norma, ¿verdad? Lo comprobamos con la norma, igual como acá, ¿no? Esto de aquí lo comprobamos con la norma, ahí faltó el número 4, ¿ya? En este caso 3 porque no es por un grupo, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es comprobarlo con la norma y decir, ¿no? En una jornada de 8 horas, este grupo de trabajadores ha tenido 90.93. ¿Qué nos dice la norma? Que en una jornada de 8 horas debe ser 85 decibeles, ¿verdad? Pero acá ha salido 90.93, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es dar, obviamente, se tienen que dar medidas de control para que esa exposición ya no sea, pues, de repente en 8 horas, sino probablemente sea en menos horas, ¿no? Porque de repente, miren lo que nos dice el cuadro, solamente, ¿ya? Si es 90, ¿no? Más o menos está por acá. Tiene que trabajar una duración, mire, 91 no decibeles, una duración de 2 horas. Pero obviamente, ¿qué se tiene que hacer? Ver medidas de control para que no solamente en la entrega de equipos de protección personal, sino en por ejemplo, ¿no? En la jerarquía de controles, en eliminación del peligro o sustitución del peligro, o medidas de ingeniería, controles administrativos y por último los equipos de protección personal, ¿verdad? Muy bien. Y también hay otra estrategia, medición de una jornada completa, ¿ya? Y aquí creo que no he puesto todo el ejemplo, solamente he puesto algo general. Miren, consideración generales, o sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Una medición de la jornada completa. Medir la jornada completa, ¿ya? Que cubra todas las contribuciones al ruido. Es práctico realizar estas mediciones a largo plazo, ¿no? Utilizando dosímetros. Se tiene que realizar mediciones de 3 jornadas completas. Si los resultados de las 3 mediciones difieren en menos de 3 decibeles, calcular el nivel de presión sonora, ¿no? Acá está su fórmula, ¿ya? Y perdón. Luego se tiene que calcular el nivel diario de exposición en una jornada de 8 horas, ¿no? De los trabajadores de un GES, porque acá también se puede utilizar un GES, ¿ya? Ojo, que también son con dosímetros, ¿ya? Y acá, bueno, acá no hemos puesto, solo hay un ejemplo nada más, ¿ya? Pero no está el completo. Pero también se les ha puesto para qué, para que sepan que también hay esa estrategia que es medición de una jornada completa, ¿ok? Muy bien, entonces fíjense, todo esto es para medir el ruido, ¿no? Imagínense, estamos en primer peligro, ¿ya? Y luego tiene que seleccionar la estrategia de la medición básica, ¿no? O sea, acá lo que hemos hablado, ¿no? O escoges la estrategia 1, la estrategia 2 o la estrategia 3, ¿no? Y acá hay cuál es la estrategia recomendada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En tareas de trabajo fijo, tarea simple, nos recomienda la 1, ¿no? Por ejemplo, si son trabajador fijo, móvil o tareas múltiples, la estrategia 2, ¿no? Y si, por ejemplo, son trabajos móviles, trabajos previsibles, gran número de tareas, ¿no? La estrategia número 3, ¿ok? Bueno, ese es el ejemplo de la jornada completa, ¿ya? Vamos a pasarlo porque si no, no vamos a poder avanzar, ¿ya? Bueno, equipo de monitoreo ya sabemos, hay dosímetro de ruido y el sonómetro que ya le hemos explicado. Acá se repitió, ¿ya? Y es importante, pues, establecer cuál de las medidas se va a utilizar e informar a los trabajadores. Eso es importante, ¿ok? Es importante la calibración del equipo. Cada equipo tiene su forma de calibrar, ¿ya? Y la toma de muestra, ¿no? Que en cierta forma ya les he explicado un poco, pero acá es más específico, ¿no?
En el caso de que yo voy a colocar un dosímetro, siempre tiene que estar el micrófono al lado del oído del trabajador. ¿Ok? Y acá es una explicación de cómo se le tiene que explicar al trabajador, ¿no? Para el tema del dosímetro, que no tiene que quitárselo porque ese aparato va a medir, ¿no? Toda la jornada laboral. ¿Ok? Igual el sonómetro, también acá hay algunas explicaciones en forma general para que se pueda utilizar el sonómetro, que es lo que va a medir el ruido ambiental. ¿Ok? Muy bien, entonces acá es una explicación más o menos ya de las dosis de ruido, el nivel equivalente del ruido, ¿ya? Y obviamente pues explica en forma general, podríamos decir, ¿no? La calculación de la exposición al ruido de los trabajadores. ¿Ok? No se repite, ¿no? Ahí, acá está. Luego de ello, evaluamos los resultados y ¿qué más? Lo comparamos con la norma, ¿correcto? Lo comparamos con la norma. Y nos dice, para valores de exposición mayor de 82 en 8 horas, ¿ya? Y o dosis mayor de 50, se recomienda que el trabajador o puesto de trabajo sean incluidos en las actividades de capacitación de prevención auditiva. Miren acá, mayor de 82. Si son mayores de 85, es necesario que se empiece a implementar medidas correctivas para disminuir la exposición mientras se implementan medidas correctivas más eficaces, ¿no? De tipo protección auditiva como medida de control temporal. Y si hay mayores de 100, miren acá, ¿ya? Que nos dice, como medida de control temporal, mientras es obligatorio el uso de doble protección, mírenme, doble protección, o sea, orejeras y tapones auditivos, ¿no? Ninguna persona deberá exponerse a más de 105 decibeles sin importar el tiempo de exposición. ¿Ok? Luego elaborar el informe, ¿no? Se hace el informe del monitoreo, ¿ya? El análisis del trabajo y listo. Y se implementa obviamente los controles. Los controles van a ir hacia la fuente, ¿ya? Quiere decir, ¿qué es lo que está produciendo el ruido? Que puede ser una máquina, que puede ser, no sé, un proceso, etcétera, ¿no? De repente si es una máquina, de repente se reemplaza con otra que sea menos ruidosa, ¿no? Podríamos estar diciendo y ahí ya podríamos estar hablando de una sustitución, no de eliminación, sino una sustitución de la fuente. En la trayectoria, ¿qué significa? A través de aplicación de aislamiento acústico, o sea, acá entra un poco la ingeniería, ¿no? Medidas de ingeniería, de repente pues podemos colocarlo, paredes que no produzcan ruido, ¿no? Entonces, o superficies absorbentes. Y por último, en el trabajador, ¿no? Medida que debe ser implementada después que se hayan agotado los intentos de controles anteriores, ¿no? Desgraciadamente, la realidad indica que esta medida es la medida prioritaria, ¿no? Y eso es lo que se preocupa más por los CPPs, cuando en realidad existen medidas mejores, más eficaces, ¿ok? No haciéndose más simple el suministro de los equipos de protección personal. Entonces, eso es lo que se preocupa, que mi equipo de protección personal, que mi equipo. Total, a las finales existen medidas mejores, ¿no? Como por ejemplo sustitución, eliminación, sustitución, o controles de ingeniería, o controles administrativos. Muy bien, eso de acá ya lo hemos hablado un poco, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos protector auditivo tipo concha, ¿no? Acá están las orejeras, ¿no? Fíjese acá, ¿ya? Entonces, una de las desventajas cuando hace mucho calor, imagínense, pues, ¿no? Entonces, te calienta eso, ¿no? Y los protectores auditivos de inserción, que son los tapones auditivos, ¿verdad? Miren acá, de silicona, de diferentes, material, ¿ya? Y obviamente, pues, me facilita un poco para la utilización de otros equipos de protección personal, ¿no? La desventaja, la necesidad de entrenamiento para la colocación e higienización. Eso es importante. La higienización tiene que estar, pues, limpio siempre, ¿no? Sino porque por ahí puede, pues, producirte una infección, ¿no? Miren acá, protector auditivo de inserción moldeable, otra forma. Fíjense acá, protector auditivo tipo capa de canal, eso también es diferente, ¿no? Hay diferentes tipos, ¿ok? ¿Y esto? ¿Qué significa esto? Miren, esto de acá. Por eso uno tiene que saber, ¿no? Cada,
Cada tipo de protección auditiva, que puede ser una orejera, que puede ser un protector auditivo como estos, ¿no? Como estos, ¿ya? En su empaque, ¿no? Miren acá, en su empaque. Por eso qué importante es cuando, por ejemplo, si ustedes les dan una orejera o sus tapones, revisar el empaque, porque ahí te dice, miren acá, la atenuación del nivel de ruido. ¿Qué significa? Y eso también se tiene que sacar en forma matemática, miren, ¿ya? Cada, cada equipo, como por ejemplo este, o como por ejemplo este, que es el, el tapón auditivo, ¿ya? Tiene un numerito, ¿ok? Tiene un numerito. Y ahí, bueno, acá no se nota muy bien. Acá dice, pues, acá dice NRR 24 dice acá, ¿no? 24 decibeles. Acá no se aprecia muy bien, ¿ya? Entonces, se tiene que sacar la atenuación del nivel de ruido. El Noise Reduction Rating. Rating, ¿no? El nivel de ruido de cada dispositivo, ¿correcto? Cuando se usa un solo protector, se utiliza esta formulita. Y cuando se usan los dos protectores, se utiliza esta formulita. Creo que no está acá. Y bueno, otro día, voy a ver si hay la oportunidad, les muestro cómo se saca. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? En conclusión, significa cuánto es la atenuación, o sea, cuánto va a disminuir en decibeles el ruido que ingresa a mi oído. Por ejemplo, si yo como resultado, ¿cuánto salió de resultado en el primero? Salió 82 y tantos, ¿no? Ese es el ruido real, es el ruido real a la cual está expuesto el trabajador, ¿ya? Es el ruido real que está expuesto el trabajador, ¿correcto? Entonces, muy bien, pero ¿qué sucede cuando yo me pongo orejeras o cuando yo me pongo un tapón auditivo? ¿Cuánto de decibeles disminuirá? Con esto lo sacamos, ¿ok? Con esta fórmula lo sacamos, ¿correcto? Entonces, acá nos va a decir, pues, ¿no? Nos va a decir cuánto de NRR tiene, ¿ya? Cuánto de NRR tiene y vamos a sacarlo. Por ejemplo, ¿no? Supongamos, acá no lo veo bien, creo que es 24, ¿no? No, ya. Supongamos que dice 24, ya. La orejera te da un NRR, o sea, una reducción de ruido de 24. Entonces, sacándolo, vamos a sacar matemáticamente, ¿ya? ¿Cuánto disminuye en ruido la orejera? Miren, esta orejera, este tipo de orejera, sí, 24 dices, ¿no? Este tipo de orejera dice que nos da un nivel de atenuación de 24. Entonces vamos a sacar 24 menos 7 es igual a 17. Entre 2 es 8.5. ¿Qué significa? 8.5 de decibeles. Nos disminuye, ¿ok? Pero por ejemplo acá dice, si usan dos protectores, ¿qué significa eso? Si tenemos dos protectores, se quiere decir que están las orejeras, ¿ya? Y están los tapones auditivos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, supongamos, ¿ya? Uy, mi teléfono se va a apagar. Supongamos que sean dos, entonces vamos a poner el NRR igualito, ¿no? 24, ¿no? Menos 7 es igual a 17, ¿no? 17 menos 5, ¿no? ¿No? Entre 2. Miren, ve. A ver, a ver, a ver, a ver. 4 menos 7 igual, menos 5 igual, entre 2. 6 decibeles, ¿no? Cuando se utilizan dos protectores. Entonces, así se saca la atenuación del nivel de ruido. Así se saca la atenuación del ruido. Entonces, todas esas cosas uno lo tiene que saber, ¿ok? Obviamente que esto es más específico, pues eso es como para que ustedes conozcan, ¿no? Entonces ahora ustedes ya saben, ya aprendieron que cuando, por ejemplo, alguien utiliza uno de estos protectores, pues tienen que ser, obviamente, pues, los verdaderos, claro, pues, ¿no? Los verdaderos, ¿no? Porque ahí, obviamente, dice su NRR, ¿ya?
Muy bien, entonces eso es en cuanto al nivel de ruido. Fíjense, casi todo hemos hablado del ruido, ¿no? Vamos a hablar de las vibraciones y con eso creo que nos vamos a quedar, ya, vamos a hacerlo rápido para poder hablar otro. Yo la verdad que me he tomado el tiempo más en el ruido para que ustedes se den cuenta que cuando hablamos de higiene industrial es así, ¿ok? Y cuando estamos hablando, imagínense, del monitoreo de ruido, no solamente es el hecho de que, yo tengo mi dosímetro, tengo mi sonómetro, no, entonces no, que voy a ver mi sonómetro para ver cuál es la posición, no, no es así, ¿ok? Vibraciones es el otro tipo de peligro físico, que es una propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y tensiones sobre el medio continuo. Afecta el cuerpo en forma total o parcial, ¿ya? Ya, a ver. Y afectan el cuerpo, perdón, forma el cuerpo total y parcial. Ahorita vamos a ver por qué lo dice así. Se producen principalmente en labores manuales que se realizan con herramientas como propulsión eléctrica, neumática, hidráulica, de combustión, y los daños afectan principalmente las extremidades superiores, además de producir trastornos gástricos, dolores de cabeza, fatiga, diarreas e insomnio. ¿No? La vibración, concepto, vamos a ver ahí algunos conceptos. Aceleración. ¿Por qué hablamos de aceleración? Porque es el medio, la medida es su medida que es lo que se va a estudiar, ¿ok? ¿Qué es vector que representa la derivada a la velocidad de respecto al tiempo? La vibración es la variación en el tiempo de la magnitud de una cantidad que describe el movimiento o posición de un sistema mecánico cuando la magnitud es alternativamente mayor o menor que algún valor promedio de referencia. ¿Qué nos dice la OIT? Es todo movimiento transmitido al cuerpo humano por estructuras sólidas capaz de producir un efecto nocivo o cualquier molestia. El vibrómetro, que es el equipo que va a medir la vibración. Y la medida de, se me fue la palabra, ¿ya? De cómo se mide, ¿no? Se va a medir la aceleración en realidad, ¿ok? Este se llama el vibrómetro, ¿ya? No es otra palabra, por favor, ¿ah? ¿Ya? Ese es un dispositivo, ¿no? Y lo que va a medir el acelerómetro, que es el elemento capaz de detectar la vibración, o sea, este es el que detecta la vibración, ¿ya? Y va a medir la vibración mano-brazo, ¿ya? Que es la transferencia de vibración producida desde una herramienta hacia la mano y el brazo. O sea, por ejemplo, una sierra eléctrica. Esa sierra eléctrica produce vibración. ¿Cuánto de vibración le está pasando a la mano y el brazo? Y la vibración de cuerpo entero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquellos volquetes, ¿no? Esas máquinas, ¿verdad? Esos vehículos, ¿no? ¿Cuánto de vibración le está pasando al cuerpo entero? Al cuerpo entero. Esas son palabras más simples, ¿ok? Vías de ingreso, miren, acá, cuerpo completo, ¿ya? Mano, brazo, ¿correcto? Mano, brazo. Fíjense acá, es una sierra eléctrica, ¿no? Muy bien, tenemos acá los niveles de exposición en aceleración, porque lo que se va a medir es la aceleración, ¿ya? En cuerpo entero, acá por, ese es un ejemplo, cuerpo entero, ¿ya? Y en la duración total diaria de la exposición, ¿ok? Y usualmente se miden en tres ejes, en el eje X, Y y Z, ¿ok? Se mide en tres ejes, ¿correcto? Yo no he puesto acá algo de matemática ni nada. ¿Por qué? Porque ya en ruido les he explicado, ¿ok? Lo mismo que se hace en ruido, lo mismo también se hace en las vibraciones. Se utiliza el vibrómetro, ¿no? Tanto para cuerpo entero o para mano-brazo. Se saca el resultado, se tiene que ver los niveles, los diferentes ejes, X, Y, Z, sale un resultado y ese resultado se compara con la norma y ahí decimos si es que está dentro de los límites permitidos o no. ¿Ok? Riesgo de oposición, disconfort, interferencia con la ejecución de ciertas tareas como la lectura, alteración del equilibrio, cinetosis. ¿Qué es cinetosis? Yo, por ejemplo, antes sufría harto de cinetosis, pero ahora ya no, porque ya me adapté. ¿Qué significa? Es el marearse cuando está uno en el carro, o en el ascensor, o en el avión. A veces uno, ay, Dios mío, me da soroche, ¿no? Y comienzo a vomitar, etcétera. Eso se llama cinetosis, ¿ya?
Pero no es porque a mí está expuesto en vibraciones, no, porque bueno, es así, ¿no? El cerebro a veces tienes esa como de dolencia, pues podemos decir así, ¿no? Y eso naces con eso, o sea, naces con eso, ¿ok? Muy bien, pero ¿cómo tú te vas adaptando, pues, no? Personas que de repente sufrían de eso y poco a poco ya, por ejemplo, acá con el tráfico y con el carro que uno se va todos los días, ya uno se adapta, ¿no? Pero hay un momento en que estás tan abrumada, tanto tráfico, tanta vuelta que puede dar el carro, ya que te comienza a marear, pues, ¿no? Te comienza a marear. Alteraciones en la coordinación, la motricidad fina, pérdida de la precisión al ejecutar movimientos, pérdida del rendimiento debido a la fatiga, alteraciones graves de la salud, en especial discopatía lumbar. O sea, puedes tener hernias lumbares, pues, ¿no? ¿No? Acá discopatía del columna lumbar, ¿no? Afectación de los miembros superiores. Y ahorita vamos a ver lo que produce. Mira, a ver, síndrome de Right Now, ¿no? ¿Y qué cosa? Miren acá, a ver. También conocido como el síndrome de los dedos blancos. Fíjense, la mano está normal, ¿ya? Y los dedos están blancos. Miren, acá están ya medios morados, ¿ya? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es el síndrome de Right Now? Se caracteriza por la vasoconstricción de las falanges distales. Ojo, que no solamente te produce este síndrome por las vibraciones, ¿ah? Sino también, por ejemplo, si estás expuesto a temperaturas muy bajas, ¿no? También te puede dar. Entonces hay una vasoconstricción de las falanges distales, acompañamiento de adormecimiento, hormigueo, ¿no? Esos se comienzan a atrofiar, seguidas por una hipoxia, o sea, hay una falta de circulación, de oxigenación, ¿correcto? Entonces esto pues comienza probablemente a tornarse cianóticos, ¿no? Y obviamente pues comienza a tenerse coloración, ¿no? Y ya pues se tornan gangrenosos, pues, ¿no? Se produce probablemente una ulceración y bueno, pues ¿qué cosa tiene que hacer? Amputar, ¿ok? Bueno, factores que intervienen en la exposición a vibración. Obviamente va a depender mucho del dispositivo que se está utilizando, ¿no? Velocidad del trabajo, naturaleza de los equipos, tipo de estado del asiento, tipo de estado del sistema de amortiguación de cabina, tipo de terreno, destreza en el operador, mantenimiento del equipo, ¿ok? Entonces acá tenemos lo que ya les había mostrado, ¿no? En cuerpo entero, cuerpo completo, lo que ya les había mostrado antes. Y no solamente, también la norma básica de ergonomía también utiliza, ¿no? Algunos límites de la ACGIH, que está en inglés, ¿no? Que es de la parte de higiene industrial, ¿no? Em, ¿Qué más? Acá tenemos, miren, el vibrómetro, lo que ya les había enseñado. Y cuando es cuerpo entero, les colocan un disco, miren, ven. Ese disco se coloca ya sea en el asiento o en el respaldar del asiento y mide, pues, la vibración. Mide la vibración. Y acá, para mano-brazo, se coloca ya el vibrómetro a través como una tipo pulsera, ¿no? Y ahí va midiendo la vibración. ¿Ok? Miren acá, el vibrómetro, acá está el acelerómetro que está conectado al dispositivo, ¿no? Eso para mano-brazo y de cuerpo entero es como un disco, ¿ve? Que va a medir, ¿ok? Creo que acá también creo que les he puesto uno de matemáticas, pero no les he puesto. Pero bueno, igual, metodología de evaluación, reconocimiento previo, medición, implementar controles. Reconocimiento previo es parecido a lo que habíamos visto en ruido. Tenemos que ver las tareas, ¿no? Qué es lo que hace el trabajador, etcétera. El equipo en sí, qué es lo que se va a utilizar, ¿no? Del trabajador muestreado, por ejemplo, ¿ya? El trabajador que va a ser muestreado deberá recibir instrucciones, ¿no? De lo que debe y no debe hacer mientras lleva el equipo. El plato debe de mantenerse directamente en el punto de contacto, no sacar el equipo durante la jornada, no tocar los botones, no mover o sacar las conexiones, ¿no? Metodología, esa es la metodología que se utiliza. El decreto supremo de 024 de energía y minas, ¿ok? Medición, verificación de las baterías y otras interferencias, o sea, acá vemos el tema del equipo como tal y la colocación del equipo para que pueda hacer la medición, ¿ok? Acá, medición de la exposición, vibración mano-brazo, ¿ya? En el anterior es del cuerpo completo. Y de aquí es el de mano-brazo, ¿ok?
Se identifica en el contacto a través de ellos, ¿no? En este caso, mano-brazo. Se programa el equipo para que mida la aceleración, porque lo que mide es la aceleración. Colocar el medidor en el punto de transmisión de la vibración, o sea, cerca a lo que va a utilizar la herramienta eléctrica, ¿ya? Se instruye el trabajador, ¿correcto? Se realiza la medición, se obtienen ponderadas en los ejes X, Y, Z, ¿ya? Miren, calcular el tiempo de exposición diaria, igual como en el ruido, ¿no? Y de acuerdo al tiempo de exposición, comparar los valores obtenidos en la medición de límites permisibles y se deberá comparar a cada uno de los valores obtenidos en cada eje. Basta que con uno de los valores supere el límite permisible para que la exposición del trabajador supere el límite, ¿ok? Supere el límite. Listo. Acá, por ejemplo, miren, ejes de medición en el punto de contacto del equipo de herramienta, X, Y, Z. Miren acá, tienen como un adaptador en la mano, miren, ¿no? Acá, adaptador en la herramienta y adaptador en la mano, ¿no? Posición correcta del acelerómetro según el tipo de adaptador que se use. ¿Ok? Bueno, medidas de control. Control del riesgo de exposición por vibraciones. Cuerpo entero, ¿no? Ajustar correctamente el asiento, conducir atentos a las condiciones, reconocimiento de las secciones desiguales, ¿no? O sea, tiene que haber un mantenimiento de la máquina, de las vías, etcétera, de los asientos, la amortiguación, ¿ok? En el caso de mano-brazo, ¿no? Verificar la compra de equipos que tengan menos vibración, ¿ya? Efectuar, atenuar la transmisión de la vibración. Por ejemplo, hay guantes que absorben un poco la vibración, ¿ya? Manijas, por ejemplo, reducción del tiempo de exposición, ¿no? Y bueno, los guantes, como les decía, ¿no? Bien, creo que vamos a terminar con iluminación y creo que ahí nos quedamos. Creo que ahí sí les he puesto un ejemplo y ahí ya le hemos pasado más rápido el otro, porque casi todos tienen matemáticas, pero no les incluí, solamente les incluí uno, ¿ya? Así como en vibración que acabamos de terminar, igualito, se hace tema matemática todo, se ve el resultado, se compara con la norma y de ahí se dan las medidas de control, ¿ya? Lo mismo ocurre con la iluminación que está dentro del peligro físico. Recién estamos en un peligro, fíjense. Pero vamos a ir avanzando rápido. Por eso yo les he hecho un poco más lento en el otro para que puedan entender cómo se hace. La iluminación, ya en este caso, también forma parte de ese agente ambiental o este agente físico, ¿no? Entonces, el organismo se adapta muy bien a los cambios de iluminación, tanto la luz solar, vela, las ampolletas, o sea, los focos, ¿ya? Y obviamente, pues, pueden existir variaciones, ¿no? Entonces, cada área de trabajo tiene un cierto nivel de iluminación, ¿ya? Se debe controlar la cantidad de luz, el brillo, el contraste de cada operación específica, ¿no? Y obviamente todas las áreas de trabajo deben de tener una iluminación homogénea. Nivel de iluminación, primero vamos a conocer algunos conceptos, ¿ya? No sé si, ¿de cuánto tiempo nos quedan? 7 minutos. El flujo luminoso es la cantidad de energía en forma luminosa emitida por una fuente. Su unidad es el lumen, ¿no? Es el lumen y su símbolo es eso que está acá, ¿ya? Este es el lumen, lumen. Esa magnitud es característica de cada bombilla y por lo tanto es un dato facilitado por los fabricantes. O sea, usted cuando compra una bombilla iba a decir seguramente en la caja cuánto de lumen tiene esta bombilla, ¿ok? La intensidad luminosa, ¿qué cosa es? Es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido en una dirección concreta. Lo que está acá, tenemos esta bombilla, miren, ¿cuál es el ángulo? Acá en este triángulo que ustedes ven acá, hay un ángulo, ¿verdad? Este es el ángulo sólido de la dirección concreta de la intensidad luminosa. Su símbolo es la I y la unidad es el sistema internacional, es la candela. O sea, por lo tanto, ¿cómo se mide la intensidad luminosa? Por candela. Miren, ¿no? CD. Entonces, la I es la intensidad luminosa expresada en candelas. Este símbolo es el flujo luminoso contenido en ángulo sólido de lúmenes, o sea, el lumen.
Y el W es el ángulo sólido de estereoradianes, ¿no? Nos está metiendo todas estas cosas, dirán ustedes, ¿no? Pero eso tienen que saberlo. Luego viene la iluminancia, también conocido como el nivel de iluminación. Es acá, ¿no? Acá es importante. Nivel de iluminación es el flujo luminoso por unidad de superficie, densidad de luz sobre una superficie dada. Se representa con el símbolo E y su unidad es el lux. Miren, acá vienen ya los luxes, ¿no? Por eso ustedes van a decir, ¿cuántos luxes hay en el área de emergencia? ¿Cuántos luxes hay en el área de centro quirúrgico? De recursos humanos, no sé, ¿ok? Entonces, la E, que es el nivel de iluminación expresado en luxes, o sea, luxes, el otro que es el flujo luminoso en lúmenes, y el otro es la superficie en metros cuadrados, o sea, en este, miren, acá hay un dibujo, en este cuadrado que está acá, pues, este es en metros cuadrados, no sé, supongamos, ¿no? Supongamos. Ahí está, 1 metro cuadrado. O sea, quiere decir que hay 0.5, 0.5, ¿no? Entonces, ¿cuántos luxes hay en este espacio en metros cuadrados? ¿Ya? Muy bien. El deslumbramiento, ¿qué cosa es? No es como cuando ustedes le dicen a ustedes, le dicen un piropo, ¿no? Me deslumbra tu belleza, ¿no? ¿Qué significa eso? Quiere decir que cuando yo la veo a esta chica, ¿no? Su belleza me deslumbra, me sorprende, ¿no? Algo así. Entonces, del deslumbramiento es cuando hay demasiada luz y la capacidad de tu visión, obviamente, no te da, no es tanta que te fastidia, pues, ¿no? No estamos diciendo que la belleza te va a fastidiar, ojo. Entonces, ¿qué cosa es el deslumbramiento? O sea, quiere decir que estamos utilizando mala palabra, estamos utilizando mal esa palabra, ¿no? Me deslumbra tu belleza. Quiere decir que es como que prácticamente me está fastidiando tu belleza, ¿no? ¿Por qué? Porque el deslumbramiento, ¿qué cosa es? Es un fenómeno fisiológico que reduce la capacidad visual debido a un exceso de luminancia a la que el ojo no puede adaptarse, ¿ok? Ello provoca una enérgica reacción a la retina, insensibilizándola durante un tiempo transcurrido, el cual vuelve a recuperarse. Es cuando, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo cuando pensó que el eclipse iba a verse en el Perú. ¿Qué hizo la gente? Se fue a ver el sol. Entonces, cuando estuvo ahí en el sol, ¿no? Le comenzó a molestar, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando ustedes están en el carro y el sol choca con el parabrisas, ¿no? Te fastidia esa luz, ¿o no? ¿Por qué? Porque hay un exceso, ¿no? Entonces va a reducir tu capacidad visual, ¿ok? Entonces, miren acá, deslumbramiento directo, o sea, por ejemplo, que la luz te dé directamente a ti. Por ejemplo, ¿no? El sol que viene, ¿no? Y te da choca con tu vista, pues, ¿no? Y lo otro es el deslumbramiento indirecto. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando el sol refleja la luz, ¿no? De repente, por ejemplo, en el hielo o de repente en la ventana de tu trabajo, pues, ¿no? Entonces, esas situaciones son muy molestas para el usuario y deben evitarse. Por eso el deslumbramiento que es fastidioso, pues, ¿no? Entonces, la próxima vez que les digan, me deslumbra tu belleza, entonces al toque para ustedes van a decir que te fastidia, porque el deslumbramiento te va a molestar, pues, ¿me entienden? Y ahí ustedes le enseñan, pues. Entre las medidas que se podemos adoptar es ocultar las fuentes del sol del campo de visión, usando rejillas o pantallas, utilizar recubrimientos o acabados mates en pared, techo, suelos y muebles para evitar los reflejos, evitar fuertes contrastes de luminancias entre la tarea visual y el fondo y cuidar la posición de las luminarias respecto a los usuarios para que no caigan dentro de su campo de visión. ¿Ok? Muy bien, nivel de iluminación, ya, creo que nos vamos a quedar acá porque ya fue más de las 10. Plano de trabajo es la superficie horizontal, vertical o oblicua en la cual generalmente los trabajadores desarrollan su trabajo. O sea, por ejemplo, ustedes ahorita están frente a la computadora, ¿no? Y de repente arriba de ustedes está su foco, pues, ¿no? Entonces es la superficie, cómo llega la luz, ¿ok? La lámpara es la fuente luminosa, la luminaria es el equipo que contiene la lámpara.
Muchos dicen la luminaria. La luminaria es, por ejemplo, está en el trabajo y tiene sus luminarias, pero la luminaria es esa caja donde está dentro la lámpara, ¿ok? El brillo es la intensidad luminosa que una superficie proyecta en una dirección dada por unidad de área. Es como, por ejemplo, ustedes, ¿no? Ah, ya tiene mucho brillo mi celular. Lo bajan el brillo, ¿no? Entonces, esa es la intensidad luminosa, ¿no? Y el luxómetro, ¿qué cosa es el luxómetro? Es el dispositivo de medición de la iluminancia. Ese es el que va a medir la iluminancia, traducidas en qué? En luxes, ¿no? Traducidas en luxes. Bueno, también llamado light meter, ¿no? Que permite la medida de la luz realmente recibida de un punto dado, ¿no? La unidad de medida, lux, o sea, luxes. Bueno, con eso terminamos porque son las 10, ¿ya? Y nuestra norma básica de ergonomía nos dice, ¿no? Acá nos muestra una tabla de nivel de iluminación y nos dice las áreas, cuáles son la medición en luxes que deben de tener las áreas de trabajo. Por ejemplo, talleres de pintura, de acabado de superficies, laboratorios, deben tener en su área de trabajo 750 luxes, 750 luxes, ¿ok? Por ejemplo, áreas administrativas, creo que por acá está, por ejemplo, ahí está, aulas y oficinas deben tener 300 luxes, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso? Porque lo vamos a medir, ¿ok? Lo medimos con el luxómetro. Miren acá hay otro tipo, ¿no? El luxómetro que tienen acá como una pantallita, es como un tipo micrófono, pero no es como una pantallita, ¿ya? Eso es lo que mide la iluminancia, ¿ok? Lo que mide la iluminancia, recuerden, ¿ya? Muy bien, acá hay con dibujitos, mírenme. Lo mismo que les enseñé arriba. De igual forma, ahí tiene 3 etapas. Creo que ese sí tiene matemáticas, creo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, esto sí tiene matemáticas, para que sepan, ¿ya? Y bueno, nos vamos a quedar hasta acá, porque eso ya lo vemos en la siguiente clase, ¿ya? Entonces recordemos, la iluminación se mide en luxes, ¿listo? ¿Y qué va a medir? La iluminancia, ¿ok? La iluminancia. Entonces, ¿cuál es la metodología? Reconocimiento previo, la medición, implementar controles. Se parece a los demás, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Listo, chicos? Bien, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, ¿ya? Si tienen alguna pregunta por ahí, este, pueden hacerla. Si no, ya para la próxima clase, ya la podrían juntar todas sus preguntas que tengan y pues me la hacen llegar, ¿ok? Bueno chicos, son las 10:02, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Eh, Espero que les vaya muy bien y nos encontramos en la próxima clase. ¿Ok? Le mando un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, maestra. Quedamos todos despedidos hasta la próxima sesión. Gracias.